había producido para todo el proceso. Era, en ese momento, se inicia en España la era del ave. Es el cambio y los hechos confirman que es así. Tenemos la mayor red de aves del mundo, porque China a punto ha estado de tenerla, pero han tenido un problema y bueno, es cuestión de días, porque los chinos cuando se ponen ave ya sabéis que lo consiguen. Pero tenemos ahora mismo la mayor red de aves del mundo. Y además la concentración de la inversión, como hemos explicado antes, está centrada en la inversión de aves. Esto es ahora mismo los kilómetros y las líneas de aves que están abiertas en este país. Evidentemente, el escenario ha cambiado y habrá que hablar mucho de ese cambio. Creo que no da tiempo para hablar de esas cuestiones, pero evidentemente ese escenario va a cambiar mucho, pero aún así podemos decir que la apuesta que se hace en aquel verano del 86 en Palacio de la Magdalena, en Santander, era la construcción del AVE, y el AVE en España está construido. Sin embargo, pensarán los ciudadanos de Los Pedroches y el Alto Guadiato, ¿dónde está mi tren? Seguramente pensando en esa perspectiva, se lo prometían muy felices, o se las prometían muy felices, dado que lo que había ocurrido en la década de los 60 y de los 70, se había cerrado la línea de vía estrecha, como hablaba Manuel García Cano, nuestro querido ferrocarril, que era como lo denominaba, o se habían cerrado los ramales espineros de vía ancha, se había cerrado el tráfico de viajeros del Córdoba Belme y demás. Todo eso, con los cambios que se estaban dando en el gobierno a partir del colapso de Despeñaperros, planteaba ese magnífico escenario, que se recuperaran aquellos ilusionantes proyectos del 19, como he dicho antes, y que Villanueva de Córdoba y toda la comarca iba a tener una estación de ferrocarril. Pero, ¿dónde está mi tren? De repente, aquello cambió y las líneas cerradas siguieron cerradas, y la previsión del nuevo viejo ferrocarril desapareció. Ya no habría nunca más en España nuevos viejos ferrocarriles. De hecho, no se han vuelto a construir nuevos viejos ferrocarriles. Solo se construyen nuevos ferrocarriles. Y sin embargo, aunque nos pueda parecer del todo lógico que Villanueva, su entorno, tenga una parada de AVE, los trenes siguen pasando como si fuera a lo largo de un inmenso túnel, y no hay tantos túneles, hay mucho espacio abierto que aísla a ese tren del territorio. Yo diría que lo ocurrido aquí con el tema de la alta velocidad y sus alternativas es un ejemplo práctico muy claro de lo que he explicado al principio, de esas elevadas barreras de entrada, esos largos periodos de maduración. Seguramente en el Estado se pensó en una gran inversión, porque, y esto no me ha dado tiempo a explicar, el Estado español en 1986 no es el Estado español de ahora. En aquel momento la capacidad de inversión que tenía ese Estado era enorme, con tasas de crecimiento medio anual del 5%. Había una capacidad bestial en ese sentido. Y además la propuesta de integrar el ferrocarril español en Europa era algo que apetecía a Europa. Recuerden que ese año es cuando España ingresaba en la entonces Comunidad Económica Europea, ahora Unión Europea. Y también les informo que el gran contrato que se hizo para la construcción del AVE afectó a dos grandes multinacionales, francesa y alemana. Por lo tanto, Europa
recibía con los brazos abiertos ese nuevo ferrocarril. Pero también esto tiene que ver con lo que yo hablaba al principio del poder político. También tiene mucho que ver con eso. Y con las decisiones. Hay algo, por eso hablaba yo de ese colapso de la demanda social, de la falta de transparencia y de debate público en las grandes decisiones. Es muy importante que este tipo de decisiones, porque no tienen o no deberían tener nada que ocultar, se hiciera con luz y taquígrafos y que plantearan un escenario de cierta normalidad democrática. Sin embargo, la historia de este país está muy acostumbrada a ser gobernada, desgraciadamente, con cierto despotismo, algunas veces ilustrado, que era como se conocía al que las decisiones de los Borbones en el siglo XVIII, aunque yo creo que casi siempre carente de lucidez y muy alejado de la ciudadanía. El último factor, y que ahonda en eso que estoy diciendo, es el de la demanda social. Y es que tanto los ciudadanos como la economía, las empresas, como las élites políticas, tienen responsabilidades en este sentido. Y todos deberíamos saber qué papel jugamos en todo esto y cuál fue nuestra actitud en este proceso. Por eso es importante, más que saber qué pasa, es determinar y conocer por qué pasa. Es el modo de prever que no vuelva a pasar. El qué pasa ya lo sabemos. Ahora el horizonte, ya estoy terminando, el horizonte ferroviario de los Pedroches queda ejemplificado, entiendo yo, en esta transparencia. Una antigua locomotora de vapor que se ubica en un sitio por el que pasaba el ferrocarril en Pozo Blanco, y unos espacios, unos antiguos carriles que hoy en día suelen revisarse como vías verdes o con planteamiento de recordar ese viejo tren. Y por último, una estación de AVE que no existe y que por eso no está en la transparencia y en la que no encuentro, sinceramente, no conocía toda esta información, indagué, busqué, no encuentro una razón lógica para que no exista esa estación. Y aunque no sé si podemos conseguirlo, ojalá alguna vez pueda volver a hablar aquí y en esta transparencia sí ponga esa estación, que esté presente y que, bueno, que los ciudadanos de los Pedroches tomen el AVE y que yo no venga en coche, sino que yo venga en tren. Así que muchas gracias. Bueno, ¿hay alguna pregunta, alguna cuestión que queráis plantearle a Domingo después de esta exhibición que nos ha dado de datos, fechas, planteamientos, planes, etcétera, etcétera? Adelante. Si no hay ninguna, yo le voy a plantear una pregunta. Adelante, adelante. Después de la maravillosa exposición que ha hecho el ponente, claro, ha dicho que según la infraestructura se hace según el banco, son los que dicen por sí o no. Entonces, esta infraestructura que han hecho en gastar en el AVE y los trenes de cercanía están en los que abandonados. Yo creo que se han volcado todo en gastar el capital en lo que ellos creían que era, vendía más que el otro,